¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues fíjense que, bueno, ya lo sabemos todos, murió Mario Vargas Llosa, escritor peruano, premio Nobel, de una gran trayectoria en la literatura, en el ensayo, en el artículo, en los escritos sobre teatro, y que tuvo una trayectoria, quiso ser presidente del Perú en un momento dado, no lo logró, cuando compitió contra Fujimori en ese momento en Perú. Se fue a España, allá vivió muchos años, regresó al Perú, pero tiene una fama importante porque fue uno de los integrantes de este boom latinoamericano de escritores de literatura que destacó en el mundo, como el propio Vargas Llosa, Carlos Fuentes de México, Octavio Paz, también estuvo ahí el gran García Márquez, entre otros. Hoy, bueno, en esta mañanera, en la mañanera del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum pues expresó sus condolencias a la familia de Mario Vargas Llosa, escritor que murió a los 89 años. De acuerdo con la presidenta, se debe reconocer, y todo el mundo lo debe reconocer, la grandeza que tuvo como escritor, a pesar de las diferencias políticas que existen, porque iniciaba con una trayectoria, digamos, de izquierda o muy liberal, y luego involucionó, lo diría yo, hacia la derecha, pero la presidenta dice el pésame a sus familiares y reconoce su trayectoria, y por eso hay que decirlo aquí también. En el plano literario, su obra abordó temas universales como la violencia, el poder, el amor, la identidad, y sigue resonando en lectores de todo el mundo. Hay gente que lo aprecia. Bueno, yo leí La ciudad y los perros y algunos otros escritos, porque no solamente hizo novela, también escribió ensayos, etcétera. Tenía su capacidad para combinar la profundidad intelectual con la pasión narrativa, eso es lo que le distinguía, que lo catapultó como un maestro de la palabra y un referente indispensable en la literatura de esos días y de estos días también. Él nació, Vargas Llosa, en Arequipa, en Perú, el 28 de marzo de 1936. Recibió el máximo galardón literario en el 2010 y 4 de sus libros fueron declarados como Patrimonio Cultural de la Nación en el 2023. Vargas Llosa fue también miembro de la Real Academia Española, les digo que vivió muchos años allá, y recibió muchos galardones internacionales a lo largo de su carrera, entre ellos el Premio Cervantes, el Premio de Asturias de las Letras y el PEN, así le llaman, Nabokov Award. Tras la noticia de este fallecimiento, la familia informó que los restos del autor serán incinerados tal como él lo quería. Ese es su legado: quiero morir incinerado. Esa era su voluntad, y que el entorno más íntimo estuviera acompañándolo, que se despidiera de él en familia y en compañía de amigos cercanos, resguardando la privacidad, aunque el gobierno de Perú ya lo declara como luto nacional. No sé si va a querer tener injerencia en el homenaje que le da la familia, pero bueno, pues no tendrá ninguna ceremonia pública, según se dice. Esperemos que sea así, respetando su voluntad. Pues eso lo indicaron sus hijos, quienes agradecieron las muestras de afecto y pidieron respeto a la familia en este momento de duelo. ¿Y cuáles son obras de Vargas Llosa importantes? La ciudad y los perros, que dicen le dio el Nobel. Bueno, yo asumo que puede ser así, pero no nada más es una obra, sino la trayectoria del autor. La ciudad de los perros, muy magnífica, pero hay otras que tienen una relevancia mayúscula, como Las travesuras de la niña mala, La fiesta del chivo, La casa verde y Conversaciones en la catedral, entre muchas obras más, ensayos, como les decía, ensayos, artículos y teatro. Se le recuerda, esto sí, en México mucho, aparte de su obra, pero en el poder de México en aquel entonces, en un debate que tuvo ahí, en el que estaba Octavio Paz precisamente y otros intelectuales, él dijo y calificó al sistema político mexicano como la dictadura perfecta. Así lo dijo, la dictadura perfecta, y eso
molestó mucho al sistema en ese momento, pero aquí se lo recuerdo a los fachos actuales como Alito Moreno y compañía cuando quieren calificar de dictadura a la gestión de Luis Manuel López Obrador y ahora a la de Claudia Sheinbaum. ¿Qué les parece que recuerden a Vargas Llosa con este término de la dictadura perfecta con el gobierno del PRI en aquellas épocas, que nunca cambió? Fue siempre muy autoritario, aunque creador de instituciones importantes que el PRI moderno también destruyó y siguió siendo autoritario, represor y criminal. Claudia Sheinbaum, por otra parte, se va contra otro facho, Felipe Calderón. Ya lo vieron ustedes en los videos, yo les mandé este video y ya recorrió y así hizo viral en su yate, muy campirano, muy a todo dar. Criticó entonces Claudia Sheinbaum a Felipe Calderón por andar en un yate, pese a que se quejaba de que no tenía pensión, que se le había arrebatado el presidente López Obrador, o expresidente, o entonces que ya no tenía trabajo y decía que estaba viviendo en la pobreza ya en Madrid, en España. Este presidente que lo calificó, expresidente Felipe Calderón, fecal, que lo calificó como es y como la historia ya lo ha juzgado, un presidente espurio, un usurpador, pues recordó que llegó con un fraude mayúsculo y aún así goza de andar en un yate. Y esto es para Carlos Alarraqui y compañía, también el facho, ladrón, ampón, que es el exsecretario del Trabajo de Felipe Calderón y que trabaja con él, hace pareja en Atypical, Javier Lozano, este ladrón, ampón, por que así hay que calificarlo, cuando llegó o quería llegar a acuerdos con el chino que tenían millones de dólares en un tráiler y querían llegar a un acuerdo pues para arrebatarle la lana, ¿no? Y que le decía, copelas o cuello. Ese es el Javier Lozano y el Carlos Alarraqui, que se quejan de que no tenía trabajo, que vivía en un departamento de 64 metros cuadrados y que andaba en bicicleta y que ahora ha sido exhibido, pero a nivel mundial, en su corrupción y en su mentira. Y estos fachos que ahora piden dinero, piden limosna para que les mantengan su noticiero Atypical. Imagínense la vulgaridad, la hipocresía de estos dos sujetos. Y Sheinbaum también reclamó por eso, inmediatamente recordó a AMLO y los fachos que siempre están diciendo, pues ¿dónde está López Obrador? ¿Dónde anda? Está oculto, está enfermo, cuando López Obrador había tomado la decisión de no aparecerse después de su mandato e irse a su finca, allá a la chingada, como se le llama, y hacer su libro. Ahora dice Sheinbaum, bueno, hay quienes no aceptan que el expresidente, nuestro presidente histórico, Andrés Manuel López Obrador, cumpliera su palabra al tomar la decisión de alejarse de la vida pública y lo esté cumpliendo. Eso los tiene entripados. Y entonces, ¿por qué? Porque leía un mensaje a la presidenta que decía, contando ya 6 meses y el silencio de López Obrador, cómo les molesta que haya tomado una decisión y que la cumpla, que se retire de la vida pública, y esto también los tiene molestos. No hay nada que en su odio, en su lenguaje de odio, les ayude a refrescar su mente. Y bueno, ya no sé qué decir más, pero bueno, pues vamos a otro tema. Sheinbaum dice que mantiene diálogos con esta división de Banamex, City Banamex, pues ahora platica con City, porque tienen un acervo cultural muy importante que es mexicano. La presidenta Sheinbaum resaltó que su gobierno mantiene este diálogo con City tras su separación de Banamex por ese enorme acervo cultural que mantiene el banco, y dice, pues hablamos con ellos, vamos a ver qué opciones nos están planteando antes de cualquier cosa, antes de decidir o de hacer nosotros una contrapropuesta. Luego Sheinbaum evitó para también el entripado de la derecha en México pronunciarse por las elecciones en Ecuador, porque Luisa González, una de las candidatas
aseguró que no se va a pronunciar respecto a la elección de Ecuador, pues los resultados no han sido aceptados por la candidata Luisa González. Vamos a esperar que Luisa, la candidata, que no reconoce el triunfo de Noboa, entonces pues vamos a esperar hasta la última etapa para como gobierno decidir o definir en qué postura está el gobierno mexicano. Recuerden a Noboa, que asaltó por sus órdenes la embajada mexicana allá en Ecuador en la época de última etapa de Andrés Manuel López Obrador, provocando un conflicto internacional grave que todavía está en los tribunales internacionales, y bueno, pues hasta ahí está la cosa. Luego le recuerda a la CENTE, a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que amenaza con paros, y le recuerda a la CENTE que ya han platicado con ellos y le pone en la boca a los revoltosos, digámoslo así, aunque las acciones que ha emprendido el gobierno en favor del magisterio desde López Obrador y ella, actual presidenta, como en el diálogo con la CENTE ante los amagos de estos paros, les recordó a las maestras y a los maestros los planteamientos que su gobierno ha realizado ya, como la demanda de que se disminuyeran los intereses de los créditos del FOBISTE y no fueran impagables, que ya es un decreto y se va a cumplir, que se congeló la edad de jubilación mientras se analiza si podrá bajarse la edad para acceder más a ella, que se planteó el fondo de pensiones para el bienestar, que está garantizado para que los maestros y las maestras se jubilen con su último salario, y que se realizará una consulta escuela por escuela para saber qué les afecta a los maestros o qué es lo que ellos quieren. Parece que nada de esto a los líderes de la CENTE no les convence nada. Quieren más y quieren más. O sea, no son en este caso honorables con lo que han ellos mismos platicado con la presidenta y el gabinete de Claudia Sheinbaum, y que aceptaron ellos hasta el momento, y ahora piden más. Que se derogue la ley del ISSSTE, ese es el fondo del asunto. Y bueno, pues ahí está un tema más que tendremos que ir dándole seguimiento. Sheinbaum también pide por otra parte a los bancos bajar sus tasas de interés. Esto es interesante para el beneficio de las pequeñas y medianas empresas. Dice la presidenta que al hacer un llamado a los bancos para que bajen las tasas de interés, es en favor precisamente de estas empresas pequeñas y medianas que puedan acceder a créditos, que bajen las tasas, dice Sheinbaum, con todo y que el Banco de México, argumenta, ya bajó las tasas, pero de todas formas el acceso a un crédito para una pequeña o mediana empresa sigue siendo muy complicado y muy complejo. Por eso hace este llamado. Y en relación a los migrantes, alguien le preguntó, la presidenta resalta que no hay un ataque de la ONU, digámoslo así, en relación a la postura de México y a las acciones que hace el gobierno de México en favor de los migrantes. Dice la presidenta, incluso leyó el texto delante de los reporteros en el salón de tesorería de Palacio Nacional. Resaltó la presidenta que la ONU no ha emitido recomendaciones a México, como lo publican medios fachos, medios de manipulación masiva en la oposición, por los migrantes que cruzan por el país. En cambio, dijo, ellos están solicitando desde la ONU más información sobre los menores no acompañados y sobre el acompañamiento a los mexicanos en el extranjero, y en eso estamos y en eso vamos a seguir platicando. Yo con esto me despido. Pues no, otra cosa importante, anuncia que habrá una disminución en aranceles del sector automotriz. Aseguró que pronto se anunciarán estos resultados porque hay negociaciones de México y el gobierno de Estados Unidos en materia precisamente de aranceles en el sector automotriz, y aunque no quiso adelantar por el momento nada, porque las negociaciones continúan, están sentados en las mesas gabinetes de Estados Unidos de Donald Trump y de México de Claudia Sheinbaum, y aseguró que se trata
de una importante disminución, pero les dijo, take it easy, tranquilícense un poco, no se me alteren y vamos a seguir conversando y vamos a seguir, desde luego, informando. Con esto me despido. Gracias.